Voy a poner ahí una tic, 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 3 minutos. Muy rápido, así como ha sido todo pero bueno, espero que algo se quede, Juan Manuel. Estas son aquí no se ve. Estos son los sectores para el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Esta es AFOLU, que incluye todo lo que es tierras, ganadería y aquí agricultura. Voy a hacerle un zoom. Aquí tenemos las 6 categorías, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este caso, es decir, las categorías y por lo tanto los estratos, es decir, INEGI a las condiciones del país en términos de las 6 categorías IPCC. Le voy a hacer un zoom a esta parte, que es la siguiente diapositiva, que son estas. Entonces, aquí está tierras, que es lo que nosotros tratamos o procuramos presentar aquí, que son los 6 categorías, y aquí están las subcategorías, es decir, aquí a partir de aquí hacia la derecha ya interviene el factor tiempo. De aquí para acá, de alguna manera lo podemos considerar como almacenes de biomasa aérea, subterránea, tocones en tierras forestales, en tierras de cultivo, en praderas, en humedales, etcétera. A partir de aquí es cómo esos almacenes están cambiando en el tiempo, ya sea para cada una de las categorías, sino es cómo permanece, cómo cambian esos almacenes en el tiempo cuando permanece ese estrato, es decir, esa categoría, y cómo cambia a esa categoría de las otras 5, es decir, todas estas, cómo pasan a esta. Y así se replica para todas. Hay excepciones por ahí en humedales, etcétera, son finuras. Esto ya en términos de cómo generamos los factores de emisión, es decir, los factores de emisión van hasta aquí. Todo lo que vimos y que hicimos una insistencia aquí en el curso que enfatizamos más fue cómo calcular aquí, hasta aquí, todos los reservorios a las categorías, pero es un punto de partida para este lado derecho. Entonces, esta misma información la voy a poner en una diapositiva, que es la siguiente, que no es cierto, es un Excel, rápido lo abro, aquí ya está, es Esta es la primer, haciendo la analogía con el anterior, esta es tierra forestal, esta otra son lo que permanece y lo que cambia, lo que permanece y lo que cambia esa categoría, y así sucesivamente. Aquí tenemos de manera particular desagregado a aquellas subcategorías. Recuerden, aquí tenemos lo que permanece en esa tierra y aquí tenemos todas las otras 5 que pasaron a categoría de tierra forestal, pero aquí tenemos ya justamente las que son significativas en términos de emisiones, que este es un producto de las contribuciones que ha tenido cada una de estas subcategorías o transiciones en las anteriores comunicaciones, y que se ha encontrado que ha sido consistente, que las que interesan o en términos de emisiones son las que más contribuyen y que han sido deforestación, degradación, etcétera. Y que aquí tiene un nombre convencional que podemos o no estar de acuerdo, pero aquí está en términos de cómo se requieren en términos de IPCC, ¿no? Y aquí tenemos para cada una de estas subcategorías más finas, digamos aquí en tierras, como lo vimos en las matrices, aquí tenemos, y solamente me voy a ir hacia la parte de tierras forestales, es una analogía para todo lo demás. Como en las permanencias de tierras forestales, tenemos lo que son la permanencia estricta, que fue una de las matrices que se han mostrado en el curso, que es la de permanencia, como ahí está metida la degradación y la recuperación como unas subcategorías especiales que reportamos, y cómo en términos que aquí fue donde y hace falta y que vamos a cubrir en los manuales y en toda la información del curso en línea, es cómo se calculan los factores de emisión para cubrir justamente estas subcategorías para los diferentes reservorios, de tal manera que aquí vemos, y esto se los vamos a compartir, digamos un mapa general de cómo se calcularon, para qué subcategorías específicas y para qué reservorios se calcularon factores de emisión. Aquí, por ejemplo, se entiende así:
Para el caso de permanencia estricta, que fue la diagonal, no la voy a pasar la presentación, pero si lo recuerdan es lo de permanencia, toda la diagonal grande, es la deforestación en términos, se calculó para la biomasa aérea, perdón, para la permanencia fue los cambios en los almacenes, para la biomasa aérea y subterránea. ¿Esto cómo se relaciona con la información del inventario? Que tenemos dos mediciones y podemos utilizar este método que aquí le llamamos diferencia de los almacenes T2 menos T1. Este mismo, y así es. En el caso de la degradación y la de recuperación, se utilizó otro modelo que no vimos, que se llama, que utilizamos modelos lineales de efectos mixtos y que es un temotota ahí gigante. Que no vimos. Entonces, si ustedes que les compartimos este archivo, se van a dar cuenta y van a poner palomear qué almacenes se pueden reportar de acuerdo a la información que se tienen por estado y qué información hace falta abundar en un momento en los siguientes talleres o en las siguientes interacción técnica que tengamos con ustedes para poder reportar todas las demás. Los demás factores de emisión en función de los almacenes que obtuvimos en una primera etapa por estrato. Entonces, lo voy a pasar un poco así hacia abajo. Aquí están todas las subcategorías que plantea IPCC y cuáles nosotros reportamos. Aquí, por ejemplo, en términos de humedales, nosotros esta que dice aquí, bonales o tierras inundadas permanentes como tales, pues nosotros no con datos de inventario no tenemos información para reportar. Turba, que es esta otra, no lo tenemos, pero sí tenemos, por ejemplo, pérdida de tierras forestales, que es esta, y pérdida de praderas para todos los reservorios. Es decir, tenemos una medición en el segundo muestreo del INFIS, asumimos que es constante en todos los mapas, en todas las series de INEGI, y asumimos que en el tiempo de eso es la pérdida total o es un 20avo en el caso de suelos, de tal manera que este es un esquema general de qué vimos y qué no vimos, y que en su momento habrá que ver en función de los datos que tengamos a nivel estatal si podemos o no reportar o a qué nivel podemos reportar, porque también podemos agarrar valores por defecto a partir de los almacenes y decir que perdemos tanto o una fracción determinada. Esto es el escenario. Aquí podemos palomear dónde estamos, qué hicimos, qué vimos, qué no vimos, pero tendríamos que entonces ver. Y hasta aquí ya dejaría mi intervención. Muchas gracias, Rafael. Sí, sé que siempre hay algo que decir, pero también el tiempo nos pide que a veces hay que poner un punto final donde no debería de estar, pero así es. Entonces ahora, bienvenido Eder.